Todas. Damos inicio a este nuevo webinar de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, donde hoy día contamos con un invitado de lujo. Prueba de ello es que tuvimos un récord de inscritos, tuvimos 250 inscritos, casi doblando al seminario en que más habíamos tenido hace un par de meses. Eso da cuenta de que la actividad genera interés, pero también que nuestro invitado es una persona que convoca, así que también darle las gracias a Emanuel por su tiempo, por su generosidad de poder compartir este valioso conocimiento con nosotros. Emanuel hoy día nos va a conversar sobre un tema que, como ya indiqué, es de suma interés tanto de nuestros asociados como de aquellos que no lo son. Invitamos también a todos los abogados que se dedican al tema ambiental a participar en nuestra asociación. Estamos realizando varias actividades. Una de ellas son estos webinars en forma casi mensual. Y hoy día Emanuel nos va a hablar sobre los programas de cumplimiento, ¿no es cierto? Como instrumentos de incentivos al cumplimiento del plan de acciones y metas para que dentro de ciertos plazos fijados por la superintendencia el inspector vuelva al cumplimiento ambiental. Como datos estadísticos solamente podemos decir de que al día de hoy se han presentado 1.542 programas de cumplimiento, la mayoría de ellos, 1.044, han sido aprobados, ¿no es cierto? Lo que da cuenta también del interés y la importancia de lo que hoy día Emanuel nos va a comentar. Emanuel, para presentarlo, para los que no lo conocen, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente socio del estudio Moreno, Sáez y Avilés, anteriormente fue parte de Claro y Compañía y estuvo más de 10 años en la Superintendencia de Medio Ambiente, donde fue el encargado del equipo de litigio, fiscal de la institución, estando a cargo del Departamento Jurídico y el Departamento de Sanción y Cumplimiento, para luego estar alrededor de un año subrogando el cargo de superintendente de medio ambiente. También realiza ciertas actividades académicas de posgrado en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Universidad de Finisterre y, por qué no señalar también, es uno de los más entusiastas y nuevos asociados de nuestra asociación. Entonces, quería darle la palabra a Emanuel. Emanuel, te agradecemos de nuevo y adelante con tu presentación y muchas gracias por participar. Gracias, Arturo. Gracias a todos los presentes por la convocatoria. Voy a hablarle de los programas de cumplimiento y de los fallos, ¿no es cierto? Este es un seminario de fallos y mi objetivo es que ustedes se queden con todos los últimos criterios que han salido en la jurisprudencia. Así que voy a comenzar al tiro con la presentación para que avancemos. Lo primero que les quiero comentar, ¿no es cierto?, que vamos a analizar fallos. Son fallos de los tribunales ambientales y son fallos de las cortes de apelaciones, porque como ustedes saben, a la Corte Suprema no están llegando los casos de programa de cumplimiento. Y eso porque la Corte Suprema tiene la tesis, ¿no es cierto?, de que las sentencias que se refieren a programas de cumplimiento, por ser un acto trámite, no son sentencias definitivas y por lo tanto no son susceptibles de ser casadas o del recurso de casación. Entonces, todo lo que vamos a ver, la jurisprudencia que se está creando es Tribunal Ambiental y Cortes de Apelaciones. Así que vamos a partir enseguida con el primer caso. Yo voy a partir con una primera lámina, que es simplemente para explicar cómo funciona el programa de cumplimiento, entendiendo que no todos los que estamos acá sabemos lo mismo, es para equiparar un poco conocimiento y ahí vamos inmediatamente a los casos. Esta lámina, ¿no es cierto? Yo les quiero indicar que ustedes se pongan en el lugar de que estamos frente a una formulación de cargos de la superintendencia, ¿no es cierto? La superintendencia a ustedes les imputa un cargo. Y frente a esa formulación, que es lo que ustedes ven a la parte izquierda de la pantalla, tienen dos caminos. Y esos caminos son, se van de descargos, ¿no es cierto? Se defienden o presentan un programa de cumplimiento, que es un programa donde yo digo, acepto los cargos y propongo acciones y metas para que en ciertos plazos yo vuelva al cumplimiento. Y en ese programa de cumplimiento la superintendencia hace un doble análisis, ¿no es cierto? Primero, el primer análisis que hace es que si hay un impedimento para presentar un programa de cumplimiento, es decir, hay gente que no puede hacerlo. Y fíjense que los impedimentos están en esta ventana roja y dice, todos lo conocemos, primero aquellos que se hubiesen acogido un programa de gradualidad en el cumplimiento, podemos después en la etapa de preguntas reflexionar sobre qué son estos programas de gradualidad. Dos, que los infractores que hayan sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por la CMA que sea gravísima, tampoco pueden presentar programa de cumplimiento los que ya presentaron un programa de cumplimiento antes, salvo que se trate de infracciones leves. Por las leves siempre procede. Pero hay un cuarto impedimento que está, ¿no es cierto?, en negrita abajo, en esta ventana roja, que dice que no pueden presentar programa de cumplimiento respecto de cargos con daño ambiental.
Y esto es un impedimento que está determinado en la guía de programas de cumplimiento. No es un impedimento que esté en la ley, sino que es una interpretación que tiene la superintendencia y está publicada en la guía de programas de cumplimiento. Entonces, en la parte de abajo, de la ventana roja. Y son los que conocemos integridad, ¿no es cierto? Que su programa se tiene que hacer cargo de todas las infracciones en las que ha incurrido los efectos. Eficacia, que se tiene que hacer cargo de los efectos y poner acciones que aseguren que se vuelva al cumplimiento. Verificabilidad, número 3, y es que tiene que tener medios que, como su palabra lo dice, verifiquen que mis acciones se cumplieron en el plazo que se prometió. Y él puso uno cuarto, que es la adición en el Congreso de la SMA como un nuevo requisito para los programas que ya de alguna manera esta adicionalidad la superintendencia la ha exigido. Hemos visto casos de compensación de emisiones atmosféricas donde la ha pedido, o también hemos visto casos de salmones, ¿no es cierto?, donde ha pedido compensación de sobreproducción de salmones, y de ahí de alguna manera hay una adicionalidad involucrada en esa exigencia. Esta era la lámina, ¿no es cierto?, que yo les quería explicar para que partamos todos de la misma base y ahora vamos al primer caso. El primer caso se llama Áridos Cachapual. Este es un caso que está, ¿no es cierto?, radicado en el segundo tribunal ambiental. Arriba ustedes pueden ver el rol. ¿Y qué ocurrió en este caso? En este caso, se le formula a cargo a esta empresa de Áridos, ¿no es cierto?, una serie de cargos. Y dentro de esos cargos se le imputa una elusión. Ciertas actividades, ¿no es cierto?, asociadas a esta extracción de áridos estaban eludiendo, o sea, estaban sin permiso ambiental. Entonces, lo que hace la superintendencia es que clasifica esta alusión, clasifica ese cargo de dos formas. Gravísimo, porque dice que la alusión debió haber, está asociada, ¿no es cierto?, a un estudio de impacto ambiental porque habían efectos característicos o circunstancias del artículo 11. Pero además la clasifica como grave la misma infracción de alusión por la existencia de daño ambiental reparable. Entonces tengo una formulación de cargo con un cargo de elusión y, ¿no es cierto?, con una clasificación por daño ambiental. Por lo tanto, la superintendencia que hizo aplicó la guía. ¿Se acuerdan? Hay un impedimento por guía que no pueden presentar programa de cumplimiento respecto a cargos que vayan con daño ambiental. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Lo que hace es que presenta un programa de cumplimiento por todos los otros cargos y el daño queda fuera. Se le rechaza ese programa de cumplimiento y llegamos a una resolución final, a una resolución sancionatoria. Y esa resolución sancionatoria lo que hace es que configura los cargos, sanciona, ¿no es cierto?, a Arias Cachapal, pero fíjense que lo que pasa es que la superintendencia descarta el daño ambiental de la alusión. Entonces la empresa dice, pero ¿cómo? Me descartaron el daño ambiental en la resolución final y si esto hubiese ocurrido desde un comienzo, yo por ese cargo podría haber presentado un programa de cumplimiento y la guía no me hubiese aplicado. Esa es su, ¿no es cierto?, su defensa. Y esa resolución final va al tribunal ambiental, se arma este caso que ustedes están viendo arriba, el de caso de Arios Cachapual, y dentro de los temas que debate muchos temas, debate este punto, el punto de la superintendencia primero me impide presentar un programa de cumplimiento con daño ambiental y además después, cuando yo voy al sancionatorio, después me lo descarta. Entonces, lo primero que vamos a estudiar ahora es qué pasa con el daño ambiental. Efectivamente, de acuerdo a la jurisprudencia, yo, con un cargo de daño ambiental, ¿puedo presentar un programa de cumplimiento o no? La tesis de la superintendencia, que aparece en el número 1, ¿no es cierto?, que está reflejada en la guía, dice, no, no se puede, porque uno tiene que hacer una interpretación armónica de las dos figuras, de daño ambiental, donde está asociado un plan de reparación, versus el programa de cumplimiento. Y la superintendencia dice que en caso de daño ambiental, el instrumento que opera es el plan de reparación. Y el plan de reparación tiene una oportunidad para presentarse que es después de la resolución sancionatoria. Y eso lo dice la norma, lo dice la ley incluso. Entonces, frente a esa situación, lo que corresponde frente a una hipótesis de daño ambiental es un plan de reparación que tiene su forma de tramitarse, sus requisitos y no un programa de cumplimiento. ¿Qué hizo el Tribunal Ambiental de Santiago? Acoge el reclamo en este punto y dice que no es posible
y que es improcedente rechazar un programa de cumplimiento respecto de cargos con daño ambiental. Ese es el criterio que entonces que deja este fallo. Procedería entonces el programa de cumplimiento con cargos con daño ambiental. ¿Cuáles son los argumentos que entrega el tribunal? Dice, primero, los impedimentos para presentar un programa de cumplimiento están determinados en la ley. La ley dice quiénes son los que no pueden presentar y son los que vimos nosotros en el cuadrado rojo, en la lámina anterior, que son tres sujetos no pueden presentar programa de cumplimiento. Y como por lo tanto la regla general es que uno puede presentar un programa de cumplimiento, los impedimentos es una norma de excepción. Y las normas de excepción se interpretan restrictivamente. Y por lo tanto no puede la superintendencia, según el fallo, crear un impedimento que no está en la ley y que no es parte de esta norma de excepción. Dice además, punto 3, que la guía que crea este, ¿no es cierto?, o que establece este impedimento de programa de cumplimiento frente a cargos con daño ambiental, tiene un carácter infralegal. Y por lo tanto no puede, ¿no es cierto?, ella misma, con su entidad, crear un impedimento que, como les señalé recién, debe estar establecido, ¿no es cierto?, a nivel legal. Y luego dice, como punto 4, además, hay una casi que obligación del sujeto que se enfrenta a una formulación de cargos con distintos cargos, y uno de esos tiene daño ambiental, dice, hay una obligación de que presente programa de cumplimiento por ese cargo con daño ambiental, por el criterio de integridad, que dice que se tiene que presentar programa de cumplimiento por todos los cargos, por todas las infracciones, dice la norma, en que se ha incurrido. Entonces, dice el tribunal, el cargo con daño ambiental tiene que ir en el programa de cumplimiento. Ahora ustedes ven en la siguiente lámina una pregunta arriba. Dice, ¿qué han dicho los tribunales ambientales sobre este impedimento? Sobre, ¿se puede o no presentar un programa de cumplimiento cuando hay daño ambiental? Y aquí en este fallo, en el mismo fallo de Arias Cachapal, hay un voto de prevención. Hay un voto de prevención que dice que está correcta la Superintendencia del Medio Ambiente al negar programas de cumplimiento con daño ambiental. Y hace suya, ¿no es cierto?, la misma tesis de que, ¿no es cierto?, el daño ambiental tiene su instrumento, plan de reparación, y por lo tanto el programa de cumplimiento no operaría frente a ese instrumento que podría ser más especial. Y aquí yo les quiero comentar que tenemos un grupo de fallos que ya tenemos posturas distintas de distintos tribunales. Acá, en la parte derecha, ¿no es cierto?, de su pantalla, en el caso Minera Caserones del primer tribunal ambiental, su rol es el R41-2021, y fíjense lo que dice en ese caso el primer tribunal ambiental. También hace suya la tesis de la superintendencia de que el plan de programa de cumplimiento no opera frente a casos de daño ambiental porque dice que el PDC cede frente a la figura del plan de reparación. Ese caso particular se intentó llevar a la Suprema, pero la casación se declaró inadmisible por el argumento que les dije recién, de que estos casos, dice la Corte Suprema, no son sentencias definitivas y se tienen que apelar. Entonces ahí tenemos un fallo del primer tribunal ambiental que está con la teoría de que sí procede el programa de cumplimiento en casos con daño. Pero tenemos otro caso, además de Darío Escachapol ahora, del mismo segundo tribunal ambiental que es Fundición Arcones. El rol es el 266 del 2020, que dijo lo mismo que este fallo de Darío Escachapol, que el programa de cumplimiento opera en casos con daño ambiental. Con los mismos argumentos que ya expresé, la gracia de este caso de Fundación Arcone es que llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol ambiental 3-2023, confirmó este criterio. Entonces estamos con un criterio 1 en el primer tribunal ambiental y con un criterio 2 en el segundo tribunal ambiental, pero con la diferencia que el criterio del segundo tribunal ambiental ya tiene un respaldo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Fíjense que el proyecto de ley que reforma la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente que actualmente está en el Congreso, esto lo resuelve a nivel legal. Les puse en la pantalla la propuesta de artículo y fíjense que hay un nuevo artículo 42, el artículo 42 el que habla de los programas de cumplimiento. Y fíjense que dice que iniciado un procedimiento sancionatorio, el presunto infractor podrá presentar en un plazo de 15 días contado desde que el acto se lo incoa, un programa de cumplimiento salvo, ahí está en rojo, respecto de cargos que hayan sido clasificados como gravísimos por daño ambiental. Entonces, acá tenemos posturas distintas de distintos tribunales, tenemos el fallo
de la Corte de Apelaciones y tenemos la presión de la cabeza entonces nos llama a hacernos otra pregunta. ¿Cuándo tengo que reclamar yo esta situación? ¿En qué momento? Porque yo les dije que en este caso de Arias Cachacual levantó este punto frente a una resolución sancionatoria. Cuando la sanción descartó el daño ambiental, le fue a decir al Tribunal Ambiental, ¿sabe qué? Acá procedía el programa de cumplimiento y la superintendencia me lo descartó en la resolución final y no me dejó presentarlo. Y si esta decisión se estaba antes, yo habría podido presentar un programa. Y fíjense que aquí es súper importante. Esto se llama rechazo de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y esto es súper importante tenerlo presente porque el tercer Tribunal Ambiental ha dicho lo mismo. Ha dicho lo mismo y les quiero presentar acá este fallo que es el R29-2021 del tercer Tribunal Ambiental y que dice lo siguiente. Dice que la SMA rechazó un recurso de reposición interpuesto en contra del acto que rechazó el programa de cumplimiento refundido. Así las cosas, el titular debió impugnar judicialmente y de forma autónoma este último acto administrativo, en lo que no aconteció. Por tanto, dicho acto se encuentra firme y no es admisible que este pueda ser invocado como motivo de la resolución reclamada. Me contaron que está medio cortado, pero vamos a hacer un cierre de este punto, y es que el de reclamar inmediatamente cuando uno le notifica la resolución de rechazo. Y eso dice este caso de Arias Cachapual y que también lo confirma este caso del tercer tribunal ambiental cuyo rol está acá abajo. Y el último punto que quiero indicarles respecto de este caso de Arias Cachapual, y está la pregunta en azul, y la voy a hacer, dice, ¿qué ocurre si me imputan daño y riesgos para que yo pueda presentar un programa de cumplimiento? No sé si entienden, en el fondo es, me imputan cargos por daño ambiental y resulta que después del procedimiento administrativo se descarta ese daño ambiental. La pregunta es, y que se han hecho distintos tribunales, vamos a ver, hay que reformular cargos para que yo pueda presentar un programa de cumplimiento respecto a ese cargo que ya no sería con daño. Y fíjense lo que dice el fallo. El fallo de Ariel Cachapal dice, al parecer que no, pues dice que al momento de formular cargos, y lo voy a leer con ustedes, la administración efectúa, pero una imputación preliminar y esencialmente temporal. Y dice que puede ser modificada en la resolución sancionatoria de conformidad con los argumentos y pruebas que proporciona el presunto infractor durante el procedimiento. Por consiguiente, la imputación de daño ambiental puede variar entre la formulación de cargos y la sanción, o si se mantiene puede modificarse su calificación. Es decir, aquí el tribunal dice que puede variar la calificación de gravedad de un cargo que me imputaron originalmente entre la formulación y la decisión final. Pero fíjense que este mismo tribunal había dicho algo distinto. Acá tenemos inversiones Andacollo, acá está el rol en el punto número 2, el 266-2020, y fíjense lo que dice el Tribunal Ambiental acá, dice lo contrario, que hay que reformular. Dice, queda de manifiesto que de los nuevos antecedentes constatados en el IFA, el informe de fiscalización, consistían en efectos de la infracción imputada, no precisados de forma previa y por ello dan lugar a nuevos hechos basales los cuales el sujeto regulado tiene el derecho de defenderse y efectuar descargo. En tanto, elemento básico del procedimiento administrativo y lo anterior, a juicio del tribunal, ameritaba la reformulación de cargo. Entonces aquí están diciendo de que si yo tengo un cargo con daño y después cambia posteriormente la calificación, de acuerdo a esta sentencia, debía ser reformularse y volver atrás en el procedimiento. Fíjense que hay otro fallo, caso Nova Austral, tercer tribunal ambiental. En ese caso pasó lo mismo. Se le imputó a Nova Austral un cargo con daño ambiental y luego, en la resolución sancionatoria, se descartó el daño ambiental y se reclamó lo mismo. Dijo, pero yo me impidieron presentar programa de cumplimiento por daño ambiental y me lo descartan en la resolución final. ¿Qué dijo el Tribunal Ambiental en el caso Nuevo Austral? También dice que hay que reformular. Dice, por consiguiente, ahí está el rol. Se concluye que en el presente caso, a consecuencia de la imputación preliminar de daño ambiental y de la formulación de cargo, en base a supuestos más bien generales, afectó el derecho del infractor a presentar un programa de cumplimiento en razón de lo dispuesto en los instrumentos internos de la SMA.
por lo que correspondía que una vez que esta imputación fuera desvirtuada en base a los antecedentes concretos recabados en el sancionatorio, la ESMA reformulara cargos originales eliminando dicha circunstancia. Tenemos dos fallos del tercer tribunal y del segundo tribunal que dicen que cuando varía la clasificación de la infracción hay que reformular cargos, hay que volver atrás. Pero aquí tenemos un nuevo elemento, que este caso no austral llegó a una corte de apelaciones, llegó a la Corte de Apelaciones de Valdivia, y la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó este fallo y dice lo contrario. No les voy a leer todo eso porque es muy largo, pero dice lo mismo que más o menos dice el caso Arias Cachapual, dice que cuando a ustedes le formulan cargo con una clasificación de gravedad, esa calificación es provisoria y puede en el fondo variar a medida que el procedimiento va avanzando con los antecedentes que van ingresando. Dice que lo importante es que no varíen los hechos de la imputación, el hecho imputado. El hecho de la omisión imputada en la formulación de cargo es la que no tiene que variar, porque si eso varía, tienen que reformularle cargos. Hace como un símil con el derecho penal. Pero si la clasificación de gravedad, que es una calificación jurídica de esos hechos, varía, no es necesario una reformulación. Entonces, este es el único fallo de una Corte Superior de Justicia, de un Tribunal Superior de Justicia que se refiere a este punto. Así que ese es el punto que quería tocar con ustedes. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es el caso Matadero Corralillos. Este es un matadero que se encuentra en la región de los lagos. Es un matadero que es previo al CIA, es anterior al CIA, es de la década de los 80, pero aproximadamente el 2010-2011 creo, se ingresa una modificación de este proyecto, que hace que un nuevo sistema de captación y tratamiento de riles, que debió haber ingresado, ¿no es cierto?, ese sistema de tratamiento y disposición de riles al CIA, pero no ingresó. Entonces la ilusión es su sistema de tratamiento como una cierta obra posterior a la entrada en vigencia del CIA. Entonces, como dice la pantalla del lado izquierdo, la SMA levanta un caso de ilusión. Ustedes saben que para los casos de ilusión, la SMA tiene dos alternativas. Les requiere ingreso al CIA, que es una herramienta correctiva. Usted, que está aludiendo a ingrese, una herramienta correctiva que deriva de la potestad fiscalizadora, o les puede formular un cargo por ilusión, que es una potestad sancionatoria. Entonces tienen estas dos vías. En este caso de Matadero del Corralillo, requirió ingreso y hace un procedimiento de requerimiento de ingreso. Y lo que ocurre es que cuando lo está tramitando, se da cuenta, ¿no es cierto?, que el sistema de riles ya se desmanteló, cerró. Entonces, el proyecto que estaba en ilusión estaba cerrado. Entonces, dice la superintendencia qué objetivo tiene evaluar ambientalmente un proyecto que ya está cerrado, finalizado. Entonces, lo que hace, y sigue el diagrama, deriva el caso a la división de sanción y cumplimiento. Y la División de Sanción y Cumplimiento imputa el cargo de ilusión al Matadero del Corralillo. Y Matadero del Corralillo presenta un programa de cumplimiento ofreciendo acciones, ¿no es cierto?, de cierre de este sistema de tratamiento de riles, mandar los riles a un tercero autorizado y una serie de otras acciones. Y lo que hace la Superintendencia del Medio Ambiente es que le rechaza de plano el programa de cumplimiento. Y lo que tenemos que ahora estudiar y la idea que tenemos que reflexionar juntos es que la superintendencia le rechaza de plano el programa de cumplimiento porque frente al cargo de elusión, el titular no ofreció ingresar al CIA. Y para la superintendencia la única acción eficaz frente a una elusión es el ingreso al CIA. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos ahora, a partir de este caso, que es el tercer tribunal ambiental, frente a los casos de elusión, frente a un cargo de elusión, yo cuando hago mi programa de cumplimiento, mi única acción eficaz tiene que ser y debe ser el ingreso al CIA o no. Y esto es lo que se analiza en este caso. Punto número uno que sale acá en la pantalla, se litiga, ¿no es cierto? Y se reclama este rechazo de plano, que ustedes presenten su programa de cumplimiento y le rechacen de plano al mismo, que ni siquiera le hagan observaciones. La superintendencia suele, ¿no es cierto?, hacer observaciones, que ustedes presentan su programa de cumplimiento, si está más o menos deficiente, la misma superintendencia va guiando, asistiendo al regulado para que lo mejore, pero acá se rechazó de plano. Entonces la pregunta es, ¿la superintendencia puede rechazar de plano un programa de cumplimiento? Y eso ya está un poco definido, ahí lo puse en el punto uno. La Corte Suprema ya lo definió en el caso Minera La Florida. Ahí está el rol
11.485 del 2017, dice que lo puede hacer, pero cuando haya deficiencias insubsanables. Entonces la superintendencia puede rechazar este programa de cumplimiento de plano si la deficiencia es insubsanable. Pero fíjense que yo les puse dos casos después, de Corte Suprema, que son el 65.968 del 2021 y el 134.264 del 2022. Estos dos casos son súper relevantes porque la Corte Suprema dice otra cosa distinta en sede de recurso de protección. Dice que la superintendencia no es que pueda rechazar de plano, sino que debe hacerlo. Nunca la superintendencia puede dar rondas de observaciones a los programas de cumplimiento porque eso no está contemplado en la ley. Entonces, hay fallos contradictorios de la misma Corte Suprema que dicen, ¿no es cierto? Usted puede rechazar de plano, pero solo en caso de deficiencias subsanales, pero después usted debe hacerlo porque las observaciones al programa no corresponden. Yo no he visto más de esta doctrina de que no permite que un programa de cumplimiento se observe en otros fallos. Me imagino que la Corte Suprema más o menos se dio cuenta que era un criterio complejo, porque para quienes han tramitado programas de cumplimiento desde la autoridad, desde los denunciantes o desde el titular, saben que en 10 días es imposible tener un programa de cumplimiento listo. O sea, una muestra de laboratorio dura 15 días o 10 días y ya eso implica que yo no puedo tener un programa de cumplimiento y que las observaciones son necesarias. Pero ese era el primer punto que quería tocar con usted. ¿Cuándo se puede rechazar de plano? En este caso se rechazó de plano y lo que dijo la superintendencia, punto 2, dice, se rechazó de plano por no ofrecer el ingreso al CIA, como les dije yo, y eso lo asoció al criterio de integridad y eficacia. O sea, cuando yo no ofrezco en un caso de ilusión el ingreso al CIA, no cumplo con el criterio de integridad y eficacia porque esa es la acción por autonomía que tiene que presentarse en estos casos. Acá tenemos que el Tribunal Ambiental no estuvo de acuerdo con la Superintendencia del Medio Ambiente. Dijo que efectivamente acá esa no es la única acción que sirve para enfrentar un caso de ilusión. El punto 3 dice el tribunal, empieza diciendo el tribunal que la superintendencia tenía que tener presente que este proyecto de rieles dejó de operar en el 2021 y después, recién un año después, le formula cargo, o más creo que se pasaron dos. Pero mucho tiempo después le formula cargos. Entonces la superintendencia dice, bueno, efectivamente el proyecto cerró, pero lo que tenía que presentar un proyecto en esa etapa es prometer evaluar el cierre, evaluar la fase de cierre. Eso corresponde en estos casos, evalúe usted la fase de cierre. Y el tribunal le dice, no, de acuerdo al artículo 73 del reglamento del CIA, que está ahí en el punto 3, la fase de cierre se va a evaluar cuando esté pendiente la ejecución de las actividades de cierre. Y en este caso el proyecto ya estaba cerrado y por lo tanto el ingreso al CIA no tenía ningún tipo de sentido. Y fíjense que eso es lo que dice el tribunal en el punto 4 y ahí voy a leerlo. Dice que a la luz de los antecedentes del caso, no es razonable exigir como única medida de acción eficaz para volver al estado de cumplimiento la evaluación ambiental del proyecto. Esto dado todas las fases del proyecto, incluida la fase de cierre, ya se ejecuta. O sea, como ya está todo ejecutado el proyecto, incluso su fase de cierre, ¿qué sentido tiene que el programa de cumplimiento ofrezca ingresar? Fíjense que hay un caso de la Corte Suprema que es súper relevante y dice, que son de los pocos que dice esto, que dice que no tiene sentido evaluar ambientalmente y mandar al CIA proyectos que ya están cerrados. Y fíjense que este fallo es el ROL 7932 de 2022. Y dice, y analiza la carencia que no tiene objeto, ¿no es cierto? Evaluar un proyecto que ya está ejecutado y cerrado. Esto es de los pocos casos que lo dice, no les voy a leer eso porque es largo, pero en el fondo el tribunal dice, aquí el principio preventivo involucra que yo tengo que evaluar proyectos que se van a ejecutar posteriormente. Y un proyecto que ya se ejecutó, no tiene sentido que yo lo evalúe y que mande al CIA aquello. La duda va a ser, la duda va a ser, y esto creo que tenemos que tenerlo presente, ¿qué pasa cuando su fase de cierre, por ejemplo, en el caso de Matadero Corralillo no es fácil, pero cuando su fase de cierre por sí sola involucra una tipología? Porque hay casos, ¿no es cierto?, que un cierre puede involucrar, por ejemplo, un proyecto de saneamiento ambiental. En ese caso, a mi juicio, la superintendencia podría exigir el ingreso al CIA de esa fase de cierre. Fíjense que este es el caso del tercer tribunal ambiental, que es Matadero Corralillo, está precedido por otro caso, que aparentemente dice lo contrario, que es el caso Alto Maullín. Ahí está la sentencia, es el rol R15 de 2021, caso Alto Maullín,
Y fíjense lo que dice la sentencia, que es más o menos contradictorio. Dice, bajo esta perspectiva, la única acción eficaz para volver al cumplimiento normativo respecto a la infracción de elusión es someterse al proyecto al CIA, para lo cual la SMA detenta diferentes vías para aquello. Entonces, en Maullín me dicen, el único vía para enfrentar un caso de elusión en un PDC es ingresar. Caso Matadero Maullín me dice que no. Y fíjense lo que dice este fallo. Em, Dice que desde la perspectiva ambiental se debe considerar de la forma adecuada resguardar los componentes ambientales del artículo 10 y dice después que en este caso, ¿no es cierto?, el proyecto estaba en ejecución, en cargo de Maullín. Entonces ahí está el punto de inflexión. El tercer tribunal ambiental dice lo siguiente, dice, si a usted le formulan cargo por elusión y su proyecto está en ejecución actualmente, la acción eficaz debiese ser ingresar al CIA. Pero si su proyecto ya se ejecutó y ya terminó su fase de ejecución, incluso de cierre, no tiene sentido evaluarse y ahí un programa de cumplimiento podría presentar otro tipo de alternativas y otro tipo de acciones. Y ahí, ¿no es cierto?, va a ser la característica propia del caso y de ese cierre la que va a determinar qué acciones yo voy a prometer en ese caso. Entonces, de acuerdo a esta jurisprudencia de Matadero Corralillo, el PDC frente a una ilusión puede ser más amplio, pero el punto de quiebre va a ser si mi proyecto aún se está ejecutando o si ya se ejecutó. Vamos a otro caso distinto, que el caso constructora edificio Manuel Montt. Este es un caso de una constructora, es un PDC de ruido. Se le formuló cargo por ruido a esta constructora. El problema es que la formulación de cargos se hizo cuando ya la construcción terminó, se terminó. Entonces le formulan cargo a la constructora presenta un programa de cumplimiento, pero con acciones que ejecutó en su momento, porque ya estaba todo terminado. Entonces presenta algún cierre de vano, unos biombos, un cerco perimetral, y tuvo que hacer una modelación de ruido, porque obviamente no podía medir ruido, porque iba a medir si ya está todo terminado. Entonces, presenta esto y la superintendencia le rechaza el programa de cumplimiento por criterio de eficacia. Dice, primero yo no sé cuántos biombos habían, no se acredita muy bien cómo fue el cierre perimetral, la modelación de ruido, que modela un ruido, no corresponde a lo que exige el Decreto Supremo 38, que es una medición. Entonces, la empresa dice y va al tribunal ambiental, al segundo tribunal ambiental, porque dice que, bueno, aquí es súper complejo levantar un programa de cumplimiento en un caso de ruido de una faena que ya finalizó, que me formularon cargo después de que finalizó. Entonces, aquí lo que hace el tribunal ambiental dice, ok, es cierto esa situación. La superintendencia le anula el rechazo del programa de cumplimiento y dice que la superintendencia en estos casos tiene que tener una mirada diferente porque el titular se enfrenta a una situación donde ya terminó la faena de construcción. ¿Qué dice? Punto número uno, la obra está finalizada con recepción definitiva hace más de un año de la formulación de cargo. Cuestiona, porque la superintendencia dice, usted no me puede presentar en estos casos acciones que hayan sido ejecutadas antes de la fiscalización. Porque si esa acción fue ejecutada antes de la fiscalización, es que no sirvió, pues, porque como yo fiscalicé y vi que hay una excedencia, no sirvió. Pero aquí el tribunal dice que no, que se tienen que considerar acciones ejecutadas antes de la fiscalización, porque esas acciones anteriores se pueden prometer mejorarlas. Entonces no puede ser tan tajante la superintendencia en ese criterio. Le dice, la eficacia de las acciones, obviamente yo las puedo medir con una medición de ruido, pero en casos como estos no se pueden exigir porque son materialmente imposibles de cumplir. No puedo hacer una medición de una obra que ya terminó. Por lo tanto, la modelación de ruido sí sirve. Y los requisitos que pone es que esa modelación cumpla, ¿no es cierto? Con este caso particular, dijo que cumplía con la metodología de la guía del CEA respecto de modelaciones de ruido, donde aplica una norma ISO, que es la 9613 que hace referencia a la misma norma de ruido a esa modelación. Entonces, punto como resumen, la superintendencia dice las modelaciones de ruido en casos como estos, donde la obra ya finalizó, pueden reemplazar una medición de ruido como una acción dentro del programa de cumplimiento. Y hacen también una reprimenda por la tardanza en el tiempo. Hay muchas sentencias que lo han dicho y que le dice que en estos casos de ruido tendría que haber operado más rápido para que justamente la formulación de cargo llegara en un momento donde la obra todavía estaba activa y se podían tomar medidas al respecto. Este segundo caso, ya vamos terminando, es el edificio Los Clarines, que también es del segundo tribunal ambiental. En este caso lo que ocurrió, lo mismo. Hay una obra, ¿no es cierto? Esto es un edificio en Macul que estaba construyéndose, se le fue a medir excedencia de ruido y resulta que después le formulan cargo y la obra estaba terminada.
Entonces se rechaza el programa de cumplimiento y el titular dice lo mismo. Dice, ¿qué hago yo frente a una situación como esta? Y él presentó una barrera acústica que la superintendencia le dice que no era eficaz. Y aquí el fallo le dice y anula el acto de la superintendencia y le dice que en estos casos tiene que tener una mirada diferente. Punto número uno, dice la barrera acústica se implementó antes de la resolución, antes de la emisión de ruido, por eso sería ineficaz, pero le dice que la misma guía de PDC de ruidos dice que las barreras acústicas son medios idóneos. Entonces que no puede tener tampoco esa postura tan tajante. Eh, Dice que la definición de programa de cumplimiento permite que yo ponga acciones que ya adopté. Ahí está la definición normativa de programa de cumplimiento y dice que puedo incluir, está en negrita, medidas ya adoptadas. Entonces no se puede negar de plano ese tipo de medidas. Dice y reconoce que como una obra está ya terminada antes de la formulación de cargos, no se podían hacer mejoras. En este caso también había una modelación. Y aquí hay un punto relevante que lo puedo hacer en rojo, porque en los casos de ruido, la superintendencia dice que las medidas administrativas no sirven, que en el fondo tienen que ir solo a medidas materiales, como construir un cierre, hacer este biombo, pero este fallo dice que las medidas de control pueden ser administrativas, y esas son aquellas que, por ejemplo, modifican los horarios de la fuente o de ingeniería. Entonces reconoce que estos dos tipos de medidas pueden ir, y hace como referencia al Manual de Buenas Prácticas de la Cámara Chilena de la Construcción. Y este es el último caso, Constructora EFCO, que es uno de los últimos fallos que salió en el tercer tribunal ambiental, también de ruido, también una obra terminada, se rechazó el programa de cumplimiento, y lo que ocurre acá es que la diferencia de los otros casos es que aquí el titular hizo una medición de ruido, después de acreditar las acciones, y esa medición le salió mala. Entonces el tribunal ambiental obviamente dijo, sus acciones que tomó en el pasado, que me las plantea a mí aquí, también, pero usted mismo, con un informe de ruidos que usted generó, acreditó excedencia y que esas acciones no sirvieron. Entonces, en este caso, confirma el rechazo del programa de cumplimiento. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, saber y tener claridad de que esas medidas de ruido, cuál es la evaluación que yo le hago después de que, ¿no es cierto?, nos materialice. Esos son los casos que les quería mostrar. Eh, Perdón si me pasé por el tiempo, Arturo, así que gracias y ahí te doy el pase. Gracias, Emanuel, por tu súper interesante presentación. Tenemos en el chat dos preguntas, te las voy a hacer las dos al mismo tiempo. Em, una es de Manuel, dice, ¿cómo fuga o cómo se integra ahora el 305 del párrafo 13, atentados contra el medio ambiente, Código Penal? Y la otra es de Rubén Cuturrufo y pregunta si el plan de reparación y el programa de cumplimiento son mutuamente excluyentes. Ya, ya, perfecto. Sobre el delito de elusión, ¿no es cierto?, del 305 del Código Penal nuevo, hay que tener presente que la figura de elusión es cuando yo ejecuto un proyecto que está dentro del listado del artículo 10 y que no tengo el permiso para hacerlo. Pero el delito de elusión exige como un paso dos, que tiene que haber contaminación o tiene que haber extracción. Dice, tú tienes que eludir, pero tienes que además hacer vertimiento, hacer extracción de agua, hacer extracción en suelo y subsuelo de material. Entonces siempre es importante que el delito penal de elusión va a requerir un paso más que la elusión a simple. Efectivamente, van a haber casos donde la SMA va a levantar un cargo de elusión y va a ser además constitutivo de delito, y por lo tanto van a tener que haber dos investigaciones, una administrativa y una penal, y para eso, ¿no es cierto?, la superintendencia tiene un convenio donde se está poniendo de acuerdo con el Ministerio Público para enfrentar esos casos. Así que ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, qué va a ocurrir con eso, porque ¿quién se va a adelantar, ¿no es cierto? Va a ser primero la superintendencia frente a un caso de solución, va a ser la SMA. Lo importante es que el 305, ese es el mensaje que les quiero dar, es más restrictivo que la alusión en general. Hace poco salió un fallo de la Corte Suprema, que ya ha sacado como cuatro, que ha dicho que no solo los proyectos del artículo 10 ingresan al CIA, sino que otros que generan impactos ambientales. Entonces, ese sí es un problema complejo, porque está diciendo que hay ilusión no solo cuando estoy en el artículo 10, sino que cuando estoy en otras situaciones que no están contempladas dentro de las tipologías. Entonces, ahí sí que hay una incerteza grande de qué va a ocurrir en esos casos. Si yo no estoy en el artículo 10, pero de acuerdo a la Corte Suprema,
estoy eludiendo igual. ¿Hay delito? Eso se los dejo para que lo reflexionen en sus casas. Y sobre el programa de cumplimiento y plan de reparación, si son excluyentes o no, de acuerdo a la doctrina actual de la superintendencia, sí serían excluyentes. Sería, si yo tengo Mm. un cargo con daño ambiental, tendría que esperar todo el procedimiento sancionatorio y presentar el plan de reparación al final. Y en ese caso no operaría el programa de cumplimiento. Pero hoy nos hemos enfrentado, ¿no es cierto?, a dos criterios. El criterio del primer tribunal ambiental que dice no opera el programa de cumplimiento para casos con daño ambiental, y el criterio del segundo tribunal ambiental que sí opera. Entonces vamos a ver qué pasa más adelante, porque el tercer tribunal ambiental no ha dicho nada al respecto, y qué van a decir las cortes, y el único fallo de corte de la Corte de Apelaciones de Santiago que dijo que procedía el programa de cumplimiento con daño ambiental. Eso, Arturo, con las preguntas. Perfecto. No, varias felicitaciones del chat. Yo tenía una pregunta, voy a hacerla en forma oral aprovechando mi condición de moderador. ¿En qué áreas de la economía o de la producción, en términos generales, existen mayores planes de cumplimiento o mayores sanciones? Ya, ahí es como hay que hacer una distinción. Sanciones, en cantidad de sanciones, los casos masivos son los mayores. Los casos masivos son de ruidos y de residuos industriales líquidos. Las sanciones más graves, más complejas, se las lleva la minería y seguida por la salmonicultura. Los programas de cumplimiento en cantidad, de número, también la mayor cantidad se las llevan los masivos, que son los ruidos y los residuos industriales líquidos. Y en cuanto a complejidad de casos, también sigue un poco esa lógica. La minería, energía y salmonicultura, que es lo que yo veo de acuerdo a la estadística. Perfecto. Emanuel, bueno, varias felicitaciones en el chat. Excelente tu presentación, súper clara, didáctica también para aquellos que no están full familiarizados con el tema. Así que súper bien también en los tiempos, así que te quería agradecer tu generosidad y tu disposición a colaborar con la asociación. Y también a todos aquellos asistentes. Esta presentación ha sido grabada, así que después la vamos a ir publicando en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran repetirla. Y me parece que podemos llegar hasta acá. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas Gracias, gracias, Arturo. Gracias a todos por Manuel. la asistencia. Que estén bien. Chao.